Bienvenidos a Conversaciencias del Ejercicio, su podcast favorito, en el episodio número 24 en esta ocasión. Así es, bienvenidos una vez más, aquí estamos de vuelta. Lurios Con este artefacto que nos ha acompañado ya a lo largo de 2 episodios y que sinceramente ya no aguanto. Y vamos a empezar. Bienvenidos al episodio número 24 de Conversaciencias, el que según Abril digo yo, que es su podcast favorito. Esperamos que realmente lo llegue Y a espero ser. tener la certeza de que sí lo sea. O sea, estoy seguro que tu mamá y la mía ya es, pero más Seguramente. personas. ¿Crees que estén orgullosas? Sí, Bueno, yo pienso que sí. pasamos a lo siguiente. ¿De qué va a tratar el episodio de hoy? Bien, en este episodio decidimos hablar respecto a nuestra alimentación. No somos ninguna guía, ningún ejemplo a seguir, ni mucho menos. Al contrario, diría yo. Pero nos pareció oportuno o interesante. O nos dieron ganas de hablar de nuestra alimentación. Porque queremos, bueno, tú traes una inquietud reciente que sinceramente me estás contagiando un poco, pero tampoco te he permitido mantener conversaciones muy seguido, muy extensas respecto a ese tema. Entonces, pues precisamente de ahí surgió esa idea de hablarlo aquí un poco. Así es. ¿Y de qué se trata esto? Pues como lo mencionaste, vamos a hablar un poquito sobre nuestra alimentación y ya más adelante vamos a ir abordando un poco más a lo que mencionas. Pero yo quisiera que diéramos un ejemplo de cómo es una alimentación diaria de cada uno. Si quieres empiezo yo o empiezas tú, como te parezca. Ok, para esto yo quiero hablar sí de mi alimentación actualmente, pero también quisiera hablar de mi alimentación como deportista. Okay. Porque en absoluto creo que era algo sano y que pues me gustaría hablar de eso también un poco. Y que directamente entendemos que, es algo que te he platicado mucho, entendemos que el deporte no tiene por qué ir de la mano de la salud. No es lo mismo, porque el deporte busca un rendimiento que generalmente o pues realmente sale de los parámetros de lo que consideramos saludable. Eso no quita de que las prácticas comunes que vemos en el deporte, y peor aún en disciplinas que ni siquiera son con una finalidad competitiva o deportiva, solamente por hobby, se realizan prácticas no saludables, pero no es que, y no son como, ¿cómo se diría? No tienen una finalidad como tal positiva. Así es. No son funcionales no funcionan para lo que pensarían. Habría opciones más saludables de realizar lo mismo, incluso podría ser mejor. Y un caso es, como lo hemos platicado, la cuestión de la alimentación más en relación a los pesajes. Así es. Entonces, dicho esto, quisiera iniciar primero con mi alimentación como deportista para llevarlo al por qué o cuál es mi filosofía de mi alimentación ahora, que no sigo ningún régimen muy estricto ni mucho menos, pero pues son hábitos que tengo y de alimentación saludable, podría decir en su mayoría. Sí, de acuerdo. Continúa. Entonces, voy a retroceder algunos años y hablar de la alimentación de Abril deportista cuando competía y tenía que dar el peso. Yo soy de pues una complexión delgada y tenía que bajar de peso para competir en menos de 49 kilos. Estoy hablando de mi etapa universitaria. Normalmente y entrenando pesaba 52, 51 y fracción. Ese era mi peso natural entrenando, sin tener un porcentaje de grasa mayor a 13, 14%, si mal no recuerdo. Entonces, para poder dar el peso yo tenía que bajar. Lo primero era con la alimentación. Entonces, ¿qué hacía? No comer tortillas, no comer harinas de ningún tipo, ni integrales, frutas, verduras y un poco de proteína sin grasas. Un día normal serían 2 huevos con lechuga y un café sin azúcar con Esplenda. Como dato, aborrezco los endulcorantes, perdón, porque el sabor, el sentir ese sabor me trae malos recuerdos y una sensación de angustia, sí, desagradable. Entonces,
2 huevitos con lechuguita así, y tal vez aguacate, tomate no porque no me gusta así en trozos grandes. Un café con esplenda, a media mañana una manzana, por la tarde ensalada de atún, una lata de atún en agua, más lechuga y vegetales pues a lo que tuviera a disponibilidad. Por la tarde un plátano, por la noche una quesadilla de maíz y párale de contar. Esto a lo mejor en un lapso de un mes aproximadamente, este tipo de alimentación, cuando ya sabía que venía la competencia. Conforme más duro entrenaba, pues más desarrollo muscular y demás tenía, entonces pesaba más en lugar de bajar estos kilos, o a lo mejor siempre que llegaba una competencia llegaba con 2 kilos de más. ¿Por qué? Con esta super dieta que me aventaba yo, que me la sacaba de la manga, nada más porque Eso sí. te quería preguntar. Hubo en mi etapa juvenil, no sabía absolutamente nada de alimentación, ningún tipo de orientación. Comía menos de todo porque tenía que bajar de peso. En mi casa, afortunadamente, tenemos hábitos saludables de alimentación, toda mi familia. Ya me Entonces, tocó. entonces no me fue a lo mejor tan difícil, por decirlo de alguna manera, pero era comer menos de todo Sí. y sufrir hambre, eso sí, sufrir hambre. Eso sí lo tengo muy, muy marcado. Entonces, ya en la universidad sí tuve en algunos momentos una nutrióloga que Sí. nos proporcionaba una guía, pero como es con el salario de estudiante, realmente, o el tiempo más que el sueldo, el tiempo de preparar los alimentos, la verdad no lo seguía. Y en otro momento de la universidad teníamos una persona que nos daba la alimentación, o sea, en una cocina que nos daban los alimentos del día, de lunes a viernes, pero pues esta persona no era nutrióloga ni experta en nada más, Sí, sí. cocinaba, Continúa. cocina rico. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Cocina rico y Como ya estamos en confianza, ya no voy a hacer un corte. no sé si se corta. Continúa. Entonces, me distraje. Empezó la etapa en la que comían con esta persona. Eso fue lo más cercano que estuve. Y se suponía que en esta cocina tenía un menú para estudiantes y un menú para normales. Para deportistas, perdón. Ajá, que si eran pues mejor en relación a lo que ofertaba normalmente los tipos de menú. Pero si le caías bien, te daba a escoger y podías elegir de no deportista. Entonces, ahí también no había Control. un control y ya, siempre estaba así, de esa manera, más o menos, y bien la alimentación. Llegaba este mes, que era crucial, yo sabía, pues años y años y años de tener que bajar así, como Dios me dio a entender, pues que más o menos fui puliendo en mi etapa, en mis diferentes etapas. Y, y ya, pasaba ese mes de sufrir hambre, porque sufría hambre machín. Luego me iba a la competencia generalmente o 2 días antes pesando 1 kilo y medio de más hasta 2. Y ahí sí, era deshidratación pura. Para llegar a la báscula, casi, casi así de plano, sin poder moverme ni nada, sin energía. Y ya, dar el peso, atracones de toda la botana. Y era lo primero que comía siempre. Frituras, galletas, porque sentía la necesidad. Y ya que tenía una panzona así de llena, ahora sí ya pasta y demás, pero siempre esa era como que la manera. Y ya, esa es mi historia. Y precisamente ahí tocas el tema de lo que mencioné, ¿no? De que probablemente sin tanto sufrimiento pudiste haber obtenido los mismos resultados, inclusive mejor. Yo no soy nadie para meterme en ninguna planificación porque no entiendo prácticamente nada de entrenamiento deportivo. Pero sí entiendo un poco, por ejemplo, de culturismo, de powerlifting, que son deportes que también se caracterizan por estas preparaciones que a mi entender actualmente se realizan mejor que las de muchos deportes. Sí. Y precisamente se trata de que en el culturismo, sobre todo en el natural, precisamente no existen estas etapas competitivas, por llamarlo de alguna manera, o sea, en cuestión de que todo el año está planificado. Y no sé, en culturismo normal, por decir así, o ¿Cuál el es el más normal? común, perdón, que a mi entender no debería ser el normal, que es A ver. en el que hay uso de dopaje. ¿Cuáles son los chetos normales? Lamentablemente los torciditos, ¿no? Sí. Lamentablemente están bien zarras. Están Continúo. buenos.
Entonces lo que menciono, en el culturismo más convencional, con uso de sustancias o no, pero Sí. digamos que más empírico, sí existe como ese pensamiento de estoy en volumen, ya libertad, subo de peso, etcétera. Pero sobre todo los culturistas naturales suelen hacer preparaciones muy largas, de un año y 3, 4 meses de volumen entre comillas, porque utilizan herramientas como hacer pequeñas etapas de definición durante el volumen para poder prolongarlo, etcétera, y de definición de dar para bajar el porcentaje de grasa y dar el peso, a pesar de que tú los vieras Ujú. previos a competir y pareciera que ya están listos, que les falta poquito, Ajá. estarán a un 12, cuando mucho, los de verdad élite están a un 15 y se dedican 8, 9, 10 meses nomás a bajar ese Ese porcentaje fue- al 4 o 5. Tú vas con cualquier entrenador o preparador que no esté capacitado, que no tenga realmente las herramientas para planificar esto y los beneficios que puede traer el hacerlo tan prolongado y tan bien planificado, y va a decir, este ya está al 12% de grasa, Ya está el en 100. 2 meses te puedo hacer competir. Y precisamente esa es la diferencia. Y esto es lo que veo. Ellos no, ellos pasan por este proceso que es muy largo y realmente nada más las últimas semanas, porque ya es un proceso natural, si quieres sacar el último porcentaje de grasa que tu cuerpo te permite, Ujú. pues obviamente ahí sí vas a sufrir. Pero por lo general, tanto como se ven, que casi todo el año, o de hecho todo el año se ven muy bien, por esa cuestión de que no suben de peso por subir y no bajan de peso de golpe, etcétera. Y precisamente a eso voy, ¿no? De que lo que yo pienso es que si se pensara más a largo plazo, y no hablo del largo plazo de una carrera deportiva, sino a largo plazo de que todo el año es útil para trabajar y no llegar apurado, los resultados serían mucho mejor. Porque no me vas a mentir, y yo lo sé por ti, no que me lo hayas dicho, pero lo asumo completamente y estoy seguro de que el hecho de, no sé si era una noche antes del pesaje. Mm, 12 o como máximo 24 horas, 16, 24 horas máximo de el pesaje de la competencia. ¿Cuánto tiempo tardas en realmente digerir y sentirte bien después de un atracón? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo tardas en rehidratarte bien y llegar a un estado óptimo después de una deshidratación que podría llegar a ser Severa. severa? Pues seguramente más que eso. Precisamente, qué bueno que lo mencionas, a raíz de ese sufrimiento, de esa inquietud de saber por qué no se monitoriza, por qué nadie habla de eso. Monitorea. Monitorea, porque, porque nadie monitorea esa cuestión de la hidratación, por qué nadie habla de eso, por qué los entrenadores no nos lo dicen, por qué solo baja, 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 no existe la posibilidad de que no es el peso. Si pierdes en la báscula, es la peor humillación del mundo. No está permitido, pierdes becas, pierdes todo. Entonces es bajar. ¿Bajo qué? Pues Poner en riesgo poner en mi riesgo integridad física, la completamente. salud. Entonces a raíz de eso, y que yo como competidora no lo entendía de esa manera o no lo quería ver de esa manera, porque tengo que bajar porque para esto me preparé todo el año, para competir, para ganar, aún así con esas deficiencias, y que si bien a lo mejor estábamos en igualdad de condiciones la mayoría de los que competíamos, porque era más o menos igual, inclusive había peores, siempre era el consuelo, porque me tocó ver compañeras que las pelaron, cuántos gramos de cabello pudieron haber, o gramos pudieron haber bajado con el cabello, pesarse completamente desnudas. Me tocó ver, y también había lo contrario, subir de peso, pero que es menos común, se miraba menos. Me tocó ver a una jovencita, en ese momento unos 14, 15 años, que se orinó en la báscula porque ya no podía más de lo que había tomado agua para subir de peso. Y así muchas historias de, ¿cómo se dice? Drásticas de un lado u otro. Entonces, a raíz de eso, cuando yo estudié mi maestría, no tenía ninguna duda de qué quería estudiar. Hidratación en deportistas. ¿Qué pasa? Y tuve la oportunidad de hacerlo con Taekwondo Ines. Entonces, tuve respuesta a todas mis dudas y todo lo que me pasó a mí en su momento como atleta. Y ya, por eso. Pasamos bueno, pasamos a la parte, ¿cómo Pasamos a come la. Abril Gómez Ah, sí. actualmente? ¿Cómo es la alimentación de Abril Gómez en el proceso de sanar todas esas, o no sé Ah, si sí. sanar sea la palabra, pero Pues no sé qué sea. digamos que ya no tener que vivir bajo esas condiciones, Así sentirte, es. supongo, y estoy seguro de que más cómoda y más feliz.
respecto a la alimentación? Yo me juré a mí misma, nunca más vas a tener, cuando me retiré del taekwondo, esa fue como que mi alivio. Nunca más vas a tener que sufrir hambre, que sufrir sed, tener ese sufrimiento por querer comer algo y no poder. Porque yo llegué a llorar desesperadamente del hambre, porque imagínate entrenar 4, 5, 6 horas y no satisfacer mis requerimientos energéticos, pues era un sufrimiento. Y sí, no ha pasado. Entonces te he platicado que por alguna situación ajena a que estoy ocupada, o inclusive que hemos grabado y que ahorita nos está esperando ahí una botana, que siento hambre. Y el sentir hambre me genera una sensación de angustia fea. Entonces, yo no sigo ningún régimen estricto ni nada. Afortunadamente, pues a raíz de esos mala práctica o lo que sea que tenía que siempre estar cuidando mi alimentación, pues considero que tengo buenos hábitos de alimentación, pero no me limito de nada. De nada, ¿por qué? No soy una persona que comúnmente coma harinas, por ejemplo, pero cuando se me antoja una hamburguesa, me la como y sin sentir culpa, sin sentirme remordimiento o lo que sea, porque es muy a la larga. Entonces, por mencionar un ejemplo, un día de mi alimentación. ¿Cómo sería si tuvieras que prescribirte a ti misma, a Abril Gómez, sin ser tú? ¿Qué crees? ¿Cuál sería el menú de un día cualquiera que sabes que te haría feliz comer? Un menú que sería repetitivo, por decirlo así. Pues afortunadamente y gracias a la vida, hoy en día esta pregunta que me haces o esta idea es lo que como actualmente. Soy feliz con mi alimentación y te podría decir el desayuno, unos huevitos rancheros con una tortillita dorada en la freidora de aire o en aceite. Pueden ser ambas opciones y las disfruto igual. Una rebanada de jamón, un huevito y salsa ranchera. 2, pero a veces me botaneo 3. Ahorita que ya estoy entrenando de nuevo, que me da mucha hambre. Mi porción basta de café con azúcar mascabado, una cucharada. Cada vez, conforme vayan aumentando mi edad biológica, va disminuyendo la cantidad de azúcar que le pongo al café. Yo creo que eso es el destino de todos. Uvas o una pera o alguna rebanada de sandía o de melón o de papaya, fruta, cual sea. Y las disfruto mucho. No, más al rato, como de colación. Sí, de colación, cuando siento hambrita. Luego, una comida que podría disfrutar o que tengo como 2 días que se me antoja y pues no he comido. Ensalada de pollo, pero con pollo a la plancha, a lo mejor con barbecue o natural, condimentado también, lechuga, zanahoria, ajonjolí, fresas, pepino y ya, más o menos. Chipotle o ranch, crotones y ya, esa es una comida que disfruto mucho, que no es como que como todos los días, pero me acordé ahorita porque se me antoja. Luego de botana, ahí sí en la tarde, unos suculentos chips. Ese sí si me lo como todos los días, está bien para mí. Chips o cevichips, como de cariño le llamamos. Salchicha, pepino, cueritos, clamato, limón, una combinación de salsas y chamoy. ¿Y esa es mi botana vespertina. Eso lo disfruto tanto, o sea, eso es lo que más disfruto en cuestión de alimentación. Justamente chips. Me gustan las botanas o las frituras o los dulces o golosinas salados, picantes, más que lo dulce o los chocolates. Entonces eso para mí es lo mejor. Y llegar después de un día de trabajo y comerme eso o agotado de entrenar es ajá. Y de cena, pues ahí sí lo que salga. Pueden ser desde ¿qué será?
No La sé, no pregunta sé. fue para ti. Algunas. Nachos especiales. Sería, o tostinachos. Pero si ya comí chips, tampoco abuso. O sea, estoy diciendo como que es lo ideal, que podía ser repetido, pero no es que abuse de ello, porque conscientemente entiendo que quiero tener una alimentación saludable y adecuada, como lo dije al inicio, sin limitarme de algo que se me antoje, pero teniendo en mente que no se me van a antojar 3 días seguidos un sushi o una hamburguesa o un hot dog. Los cevichips. Los ceviches, sí. Pero no me lo como todos los días, pero sí se me antojan todos los días. Y siento que he hablado demasiado, pero Ahora, respecto a justamente tomando eso que acabas de mencionar, ¿recomendarías a las personas alimentarse así? sí. ¿Recomendarías a las personas alimentarse así? Pues no lo diría por, no lo diría como tal. Sí, todos alimentense como yo, es lo mejor del mundo. Pero Van a es que mi ser pregunta, saludables, que van a crecer grandes y fuertes. Pero considerando que somos un país obeso, es que ahí va mi pregunta. pues ahí, o sea, porque me hiciste cuestionarme porque me repetiste la pregunta. Con mi respuesta firme fue un sí, al pensar en esto. Es que Que no, quiero matizar. sí. Entonces, yo no inicié diciendo que no somos ni ejemplo, ni nutriólogos, ni mucho menos. Tenemos formación, somos, al menos hablo por mí, la capacidad de generar orientación en nutrición, porque pues además, digo por mí porque tenemos la misma formación en licenciatura, pero además pues en mi maestría también algo de eso pues he aprendido. Entonces, mmm, hablando de esto, que somos un país con obesidad eh, y todos los problemas o afecciones o enfermedades que esto conlleva, si me dicen, como yo observo que las personas se alimentan generalmente, sin enfatizar en un ejemplo en específico, pues obviamente que recomendaría esta alimentación que menciono ahorita, Entonces, sin ser un va de ejemplo. nuevo mi pregunta y matizando y quiero tu respuesta. Estando en este país, en este contexto, en los grupos bueno, no en los grupos, en los contextos, vaya, que solemos estar académico, profesional, rodeado de las personas que suele estar rodeado en cuestión de, digamos que una muestra que demuestre, vaya, valga la redundancia, lo que es la realidad de este país. Bajo esas condiciones, ¿recomiendas tu alimentación? No, pero aquí es donde creo que es necesario el matizar. ¿Tú realmente recomiendas tu alimentación o recomiendas algo mejor? De mi alimentación para arriba, Para mejor. para mejor. Ese sería el límite inferior. Sí, el límite inferior, pero justamente ahorita que estabas hablando de una muestra, del contexto y demás, me vino a mi mente los alumnos, la universidad, donde yo trabajo. Es aterrador para mí ver en la mañana, en ocasiones entro a las 7 u 8 de la mañana, ir caminando por los pasillos apenas pues iniciando el día y ver cómo el desayuno de los estudiantes, y la verdad que sí me preocupa y me alarma. Si bien les va, una coca y algún pan. Y ya llevan 5 baisas. Si bien les va. Y luego a otros con el vape y unas galletas. Y obviamente, lo pienso, ese es su desayuno. Es que ya quiero abrir un poquito más que el tema de cómo nos alimentamos. Uh-huh. Mencionar esto y me causa muchas dudas. ¿Qué tanta madurez tenemos, tanto como profesionales, como receptores a la hora de captar otro tipo de ideas y etcétera, ¿no? Como país, vaya. Estamos siendo hipócritas al decirle a las personas, o sea, sí tienes que comer mejor, pero no pasa nada por comerte unas sabritas. Sí tienes que, está bien, vamos a ir poco a poco, porque este discurso lleva muchos años. Las recomendaciones nutricionales pues son un plato del bien comer, que es nuestra referencia nacional, y yo veo perfectamente que no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque las cosas... ¿Por qué no lo hacemos? Es más Ajá. fácil. Te interrumpí. O sea, las cosas no han cambiado, teniendo ya estos parámetros, estos... Pues sí, porque la referencia está, el predicarlo, pero es más fácil
Es más fácil formarse para en una pizzería a tomarte los 40, 50 minutos que te podría tomar preparar esta ensalada que menciono, por mencionar un ejemplo. Entonces, empezando a seguir, ¿cómo se llama? Empujando la línea de la conversación. ¿Tú crees que en un mundo mejor, no perfecto ni nada, pero en un mundo mejor, para O llegar en un país. para un país mejor, para llegar a esa meta, habría que poner limitaciones? Porque las personas actúan desde el desconocimiento con la comodidad. Habría que poner limitaciones en cuestión de hacer que sea más fácil comerse una ensalada que comerse una pizza. Pues fíjate que, a propósito, hemos mejorado como país o ha habido estrategias que no es que sea experta ni conozco mucho, pero mencionando esto, que ya no se permiten en los empaques dibujos Ajá. animados de los cereales, por ejemplo, que se vieron obligadas las marcas a los sellos. Sí. Entonces eso es algo que no estaba antes, pero no ha cambiado nada. En las escuelas, menús saludables y Pero, si no ajá, estoy en un y error. te lo digo yo desde el punto de vista de que tengo hermanos pequeños que actualmente acaban de salir de primaria y están en secundaria. Supuestamente hace muchos años se había prohibido la venta de refresco, la venta de muchos tipos de Sí, me sabritas, estaban y diciendo que en hacían absoluto. unas botanas que, o sea, lo que compraban nos estaban platicando O sea, hace ajá, en poco. absoluto hay opciones saludables para las personas que de verdad, o sea, los niños y adolescentes, pubertos más jóvenes, que realmente actúan desde el desconocimiento. Y si llegan y en la caseta nada más hay sabritas y soda, pues eso van a comprar. Y sí, entiendo la parte de que la educación viene desde casa, pero en este momento mi pregunta va única y exclusivamente respecto a, ¿tenemos que poner limitaciones Pero, severas? ¿cómo? Por ejemplo, un impuesto que de verdad haga Pues que... la coca ha subido mucho, ¿no? Pero Supuestamente por eso. sigue costando muy cercano al agua. Pero lo que cueste la compra, tú la comprarías lo que cuesta. Compraría menos. O no un impuesto como tal, o cualquier límite. O sea, bueno, entiendo que ahí estoy sonando un poco hipócrita porque no lo había pensado. Un impuesto no es la solución porque estás castigando nada más al segmento de la población más pobre. Como dices, ¿cómo? No sé en qué ejemplo lo mencionaste, pero que los impuestos o el aumentar el precio es nada más para las Ah, personas. si el delito que cometes Sí. es bajo fianza, es un delito hecho para los pobres. ¿Por qué? Porque si robar una bicicleta te sale en 20,000 pesos la multa, Y tienes está dinero, bien, es culpable quien lo roba, pero el que es pobre, el que no puede pagar ese dinero, va a cumplir la condena. va a cumplir la condena, y el que lo puede pagar como si nada, pues lavadita las manos y vámonos. Y a eso Algo voy. así va con esto. Tal vez no realmente un impuesto o algo así, pero limitaciones como tal vez ponerle más complejidad, ser más rigurosos con los proveedores de esto. Quien vende una pizzería, un sushi, comidas ¿cómo se llaman? Lugares que sabemos que venden cosas que no son saludables, decirles obligatoriamente, si tú te quieres mantener existiendo, me tienes que hacer un plan de aquí a 10 años, para que en 10 años, no sé, las calorías, las grasas saturadas, las grasas trans que disminuyan en X cantidad. Si no, con lo que no vayas consiguiendo, te voy a ir cobrando impuestos, no sé, cómo sea. ¿Y tú consideras realmente que es viable, que es posible en nuestro contexto, en nuestro país? En un país, en nuestro país, en México. Creo que sí. O sea, así como creo que es viable que los políticos no roben, porque es una decisión de alguien. Que vaya a pasar, probablemente no. Y hay muchas estrategias que se han planeado y no funcionan. Pero no por eso me voy a quedar callado o con los brazos cruzados, sin dar estas ideas, sin dar estas inquietudes, sin abrir a la conversación, porque precisamente conversación tras conversación llegan las ideas a la conciencia colectiva, y en algún punto, ¿por qué no alguien que tenga esta nueva conciencia, este nuevo pensamiento, pues llega, si bien no al poder para ya tomar la decisión, pues va escalando poco a poco, llega a una posición en la que su opinión ya sea lo suficientemente influyente? Fíjate que mencionas ahorita, yo creo que sí es posible, pero más que un impuesto, que instancias, que a lo mejor no es descabellado y podría hacerse un plan a 10, 20, no sé cuántos años, que probablemente pueda suceder, ¿no? Pero si lo vemos a que es desde casa, la educación, estos precisamente hábitos, porque es muy triste personalmente ver a personas
que le dan refresco a los niños en el biberón. Por mencionar un Sí, ejemplo, pero me duele. es una cuestión de realmente, suponiendo que somos, digo, no suponiendo, somos alrededor de 125, 130 millones de mexicanos. Ujú, De esto ponle que X porcentaje, pero son por lo menos 30 millones de padres y madres. ujú. Estás hablando de que realmente tienes las herramientas para capacitar a estas personas. No, pues más, no, más que capacitación y concientización, debe ser pues una decisión, ¿no? Pero tú, ¿cómo llegas a la finalidad de que no pase esto? Si realmente en nuestro país la Coca-Cola se ve, está el, Como, el agua y un poquito, así un poquito peor, pero cualquier cosita. El agua con sal es más nociva que la Coca según la conciencia del país porque se bebe refresco como si fuera agua. no sé, o sea, como somos hipócritas o queremos hacer ojos ciegos o cómo se dice. O sea, fingir que no No está ve, pasando fingir que nada. no está pasando porque pues no hay nada que me lo impida. Me gusta porque no lo voy a hacer. Y es que es lo que te menciono, ¿cuánto cuesta un refresco de 600? Vale 20 pesos. Ujú. Y un Y agua, un agua que vale 10, 10, 12 pesos. sí. Y Pero yo que he tenido o he estado en contacto o en acercamiento a la hidratación, que precisamente pues he trabajado con deportistas, la cuestión de que fue sorprendente, impactante para mí, por ejemplo, al medir únicamente sin ninguna influencia ni nada, únicamente medir lo que ellos consumían en un día, tanto alimentación como líquidos, cual sea. El líquido que consumían en mi estudio nada más, que me di pues 3 días, era el que tenían los alimentos, en la preparación de los alimentos. Por ejemplo, si comieron un caldo de albóndigas, pues el el agua con la que caldo. lo prepararon. Y, y un jugo, un refresco que acompañaron la comida. Entonces casi el agua es en el entrenamiento y nada más. Así es. Y A propósito de eso que mencionas que así cueste 20 pesos y hablas de un refresco de 600, ¿no? sí, Y comparado con un litro de agua. Porque pues no es la cuestión, no es el precio el problema es la o el comodidad. impedimento. ¿Por qué? No hay nada que me limite, porque lo sabemos que hace mal el refresco, pero pues lo consumen. Es que es comodidad y ya es como prácticamente muchos, y me incluyo, somos adictos a la Coca-Cola. Me quieres quitar a mí la Coca-Cola y voy a sufrir. Y desde que empecé a tomar Coca-Cola, yo probablemente a los 10 años, 12, así Ah, de una manera frecuente, lo máximo que he durado sin tomar Coca-Cola fue un mes, ahora te pregunto yo, ¿por qué iniciaste a tomar Coca-Cola? porque lo tenía cerca y porque me gustaba. Entonces eso, Por ejemplo, ¿tú recuerdas a los 10 años? ajá, Yo no recuerdo cuando inicié a tomar refresco, estoy segura que de niña no fue. es una cuestión contextual, pero Ujú. ahora te digo, comparándolo, porque es así, a lo mejor no, en grados científicos no es igual de adictivo y lo que sea, pero si tú, ¿con qué cara tú haces a un niño fumar de los 12 a los 18 y se lo quieres quitar a los 18? Eso No sí. vas a poder, probablemente nunca, y lo mismo con este tipo de cosas, y lo mismo con los alimentos ultraprocesados, etcétera. Son cosas adictivas que estamos dándole a A los- nuestros niños, a los más pequeños, Pero que actúan desde el desconocimiento completamente. o sea, es consciente de los alimentos que le proporcionan o proporcionan los padres a los niños y por qué sigue sucediendo. Sí, sabemos que hace mal. Porque no todos son conscientes realmente de cuán graves son. Entonces, O todos dicen, es que son malos, pero es que yo veo que si todos, tú sacas una escala de población, pues el 90% de los mexicanos toman coca. Y realmente, ¿cuántas personas has visto que se enfermen o se mueran por tomar coca? Pues muy pocos, ¿no? Que ya la que, obesidad está derivada al alto consumo de ultraprocesados, y que está directamente, pero también y está muchas normalizado. enfermedades. Está completamente normalizado y esa es la cuestión por la que se ve algo como una coquita y no me a Chuchita, Panchita, a Josefina no les pasa absolutamente nada, pues a mí O la tampoco. respuesta que muchas veces ya he escuchado, de algo nos tenemos que morir.
Así es. ¿Estamos dispuestos realmente a morir por tomar coca? Habrá que cuestionarnos. Y es una cuestión más de facilidad, de sentir como, es que ya está tan adaptada esta cuestión a la vida, sobre todo los mexicanos, que Ujú. yo veo completamente y honestamente veo imposible que los mexicanos cambien sus hábitos alimenticios por sí mismos, con educación, porque educación no es la respuesta. Tendrías que educar a una generación completa y va a haber una generación que va a tener que dejarlo y ese es el problema. En eso no estamos dispuestos. Una generación adicta no les puedes quitar una adicción. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué necesitas? Regular. Necesitas, como lo hemos hablado Pues sí, pero contadores, regular que el consumo. la cantidad, la facilidad, la disponibilidad. Pues sí, y no es solamente la Coca-Cola, o sea, no es solamente el refresco, son muchos, los hábitos en general de alimentación. Hablamos de la Coca y es una empresa, un monstruo que ¿quién le va a hacer algo? Es el problema. Es una cuestión también de política. Sabemos exactamente que creo que para sacar un litro de Coca-Cola necesitas 20 y tantos litros de agua. Ajá. Entonces, ¿Para sacar qué? para sacar un litro de Coca-Cola necesitas Todavía 20 y ese tantos dato litros no de lo agua. sabía, fíjate. Es un dato al aire. El Eso. margen va mínimo de entre O 5 sea, a más 30, kilos. algo así. Litros. Muchos Muchísimos litros. más litros. Entonces, si sabemos que tenemos sequía, pero es el problema de que el dinero mueva todo. Por cuestiones económicas, Coca-Cola sí siempre va a tener el poder porque para ellos el patrocinar un partido político, el patrocinar una decisión de Lo que sea. peso, son unas monedas que ellos van a recuperar en Ujú. un abrir y cerrar A de ojos. propósito de eso, si alguna vez te sientes hipócrita, recuerda algún comercial de Coca-Cola poniendo como ¿cómo se dice la frase que va al final, el eslogan? No sé, haz deporte y Sí, pues toma es una coca. necesidad. O sea, se los piden, esas son las regulaciones de las que Pues nos sí, tenemos que pero, tener y o son sea, completamente inútiles. ajá, Y, sí, y, esa es la referencia, como y ojo, quiero también decir, o soy, en esto sí me gusta ser un poquito más tajante, o somos ignorantes o somos hipócritas. Ujú. Yo soy hipócrita, Yo también, en el sentido de que yo sé que me hace daño y lo tomo. y lo tomo y ¿Y no. cuál es tu filosofía o tu pensamiento? ¿En qué sentido? Porque dices, soy hipócrita. Y no, el episodio, o sea, no es la finalidad hablar mal de la coca, ¿no? Sino No, es la imagen que estamos utilizando, sí, pero perfectamente podría ser cuál sea alimento. cualquier marca. Ujú. O en general los alimentos solamente para ejemplificarlo. Dices, sí soy hipócrita porque no soy ignorante, ¿sabes cuál daño hace a tu salud, de tipos de alimentos y muy datos Y o también, información muy y específica? no nomás hablo de esto, de ser hipócrita por eso. También soy hipócrita porque en alguna ocasión le he dicho a algún cliente, por una coca no pasa nada, por una salida a cenar no pasa nada. Si yo supiera, o sea, si tomara mis palabras textuales, por una vez no pasa nada, ahí no hay hipocresía. Pero yo sé perfectamente y soy consciente que esta frase la persona la va a utilizar como una herramienta para que cada vez que quiera decir una vez no pasa nada. Si yo confiara que realmente la persona lo va a hacer una vez y ya, no sería hipócrita, pero estoy siendo hipócrita porque desde yo saber que va a ser una herramienta. Y tal vez eso es lo que necesita escuchar para sentirse como respaldado. Ay, no pasa nada. Así es, que entendemos que los cambios tienen que ser progresivos, graduales, sin como lo hemos culpa, mencionado etcétera. en ocasiones. Pero me preguntabas cuál es sí. mi pensamiento. Sí, ¿cuál es tu pensamiento de decir soy hipócrita, pero o no hay un pero? Completamente. O sea, soy un hipócrita. Lo sé lo que pasa, lo consumo desmedidamente, me limito, elijo, busco opciones. Yo lo veo de esta forma. Veamos cómo vengo yo de una ignorancia y llegó un punto de quiebre. Y esto va para cualquier cosa, ¿no? En la que hayas cambiado tu opinión, tu forma de pensar. Voy desde mi ignorancia hasta que llega un punto de quiebre. Hay personas que nunca llegan a ese punto de quiebre, que yo no voy a llegar a ese punto de quiebre en mil cosas. Pero en esto ya llegué a ese punto en el que ahora soy consciente del daño que me hacen estas cosas, el daño que le hacen a otras personas, etcétera. Una vez yo paso ese punto de quiebre, me convierto en un hipócrita. Y esa hipocresía me va a durar hasta que tú lo decidas. Hasta que no me vuelva completamente ético y mi actitud sea 100%, pues ética, vaya, 100%, no me vuelvo a tomar una coca, no me vuelvo a comer unas sabritas y no lo voy a hacer.
probablemente, tal vez lo haga en algún punto de mi vida, no sé hasta qué punto vaya a llegar con esto, pero en todo este lapso estoy siendo un hipócrita. ¿Por qué? Porque estoy atentando contra mi salud y lo hago cada vez que me como unas sabritas, lo hago cada vez que me tomo una soda, lo hago cada vez y estoy contento con ello. Ujú. Pero, hipócrita, no me voy a, soy una persona falsa, soy una mala persona. No, soy un hipócrita en el Porque lo sentido de que sabes, yo lo lo sé y consciente. aún así actúo Y no de hay otra otro manera. calificativo para Es que no se referirlo. me viene. Porque me dicen hipócrita y Pero digo, yo estoy hablando, ojo, yo estoy hablando de mí. sí, sí, No sí. estoy diciendo que ustedes sean Cada hipócritas. quien sabe. Cada quien, y yo estoy utilizando este término, seguramente hay uno más sencillo para uno menos grosero, Ajá, menos crudo. ofensivo. Pero igual, pues, ¿qué tanto desconocimiento existe en la población respecto a esto? Pues al atentar contra la salud directamente. A lo mejor un poquito no, pero entiendo que no pasa nada, que es lo que puedo adquirir, es lo que se me facilita por el tiempo, es lo ¿Qué que más me siempre, gusta? ajá, es lo que más me gusta, lo que siempre he consumido o lo que disfruto. Pues habrá en cada persona debe ser distinta, específicamente hablando de nosotros, pues entendemos eso. Respondiendo a la misma pregunta que te hice, yo pienso, o mi justificación, porque también entiendo completamente, sí, tengo buenos hábitos de alimentación, disfruto de alimentos, de una alimentación adecuada, pero me doy estos permisos cuando yo quiero, única y exclusivamente porque pienso, ya sufrí mucho. Esa es la realidad y entonces sé que pues que es mal para mi salud o lo que sea, pero como pienso la mayoría del tiempo no es así, conscientemente decido tomar estos cevichips porque quiero. Y ahí te habla de cuán condicionados estamos a este tipo de cosas, porque tú y yo sabemos y entendemos perfectamente que teniendo una alimentación muchísimo mejor en cuestión de eliminar todo este tipo de fuentes nocivas para nosotros, también podríamos disfrutar igual, ser igual de felices, no sufrir, Pero pero ya estamos ahí, o sea, es a lo que voy con que somos una generación adicta a la facilidad, que a lo mejor no se ve como una adicción y no es una adicción como el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, etcétera, pero es que ya están tan instauradas en nuestro día a día que les pongo este ejercicio y este reto de contar cuántas Coca-Colas, cuántos refrescos o bebidas azucaradas ves al día y cuántos alimentos fritos. O sea, cuenta nada más. Es un número altísimo de cuántas veces tienes acceso a, ay, me desvío poquito y ya tengo esto en mi mano. Cuando por otro lado te digo, ¿cuánto tardarías en prepararte un plato de arroz con garbanzo, con, no sé, otras cosas, con tu pollito, lo que sea, bien preparado? Probablemente no tengas los ingredientes, probablemente no tengas el tiempo para ir. pero si vas a la tienda en friega. Ay, no te cuesta nada y pum, los abro y ya me lo puedo comer. Y esa es la cuestión precisamente por la que hablo de que como individuos no podemos hacer nada. Estamos peleando contra unas empresas gigantes, contracorrientes que están, tienen poder económico, tienen poder político porque ellos deciden hacer lo que quieran, etcétera, contra ti que estás ¿cómo se dice? Constantemente siendo víctima, porque eres una víctima, estás siendo atormentado por tanta publicidad, tanto acceso, tanta facilidad para lastimarte a ti mismo con este tipo de cosas, y como individuo no puedes hacer nada al respecto, ni modo que te tapes los ojos y los oídos todo el día. Aunque fíjate que sinceramente yo creo que las empresas y los monopolios o lo que sea no son el problema, porque a lo mejor somos víctimas o son víctimas a las generaciones o no sé de esta adicción o de esta accesibilidad o publicidad, pero si estuviesen, si se nos dificultara tener acceso a todos estos productos, yo creo que encontraríamos la manera fácilmente de poderlo adquirir. Sí, pero te hablo de que esto es un cambio generacional. Sí, pero en este punto o en este O sea, momento. nosotros seguramente si nos desaparecen, No nos va a tocar a nosotros. no lo sabemos, o sea, los cambios son poco a poco, pero por algo se empiezan, o sea, no pienses que de un día para otro, pero
¿Por qué no ser esa primera generación que empieza con el cambio radical, que va a tomar años y años, pero yo tengo la esperanza de que me va a tocar ver algunos cambios revolucionarios? Y si lo piensas, tú dices, es que ya pasó la Revolución Mexicana, ya pasó esto, lo otro. Pero, por ejemplo, en cuestión de tecnología, estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial. Ujú. Y eso es un antes y un después en la historia de la humanidad, pero fuertísimo. Era descabellado pensar en eso. Pero como es un cambio tan poco a poco, que empiezan las Ujú. primeras pruebas, así, y que va a tomar años y años, y seguramente cuando estemos ya viejitos, si es que llegamos, pensando, ya, o sea, ya es una realidad, pero es que nunca fue como, De hoy una es la tajante. revolución de la inteligencia artificial, sino que ha sido poco a poco. Y es lo mismo, en México se está intentando con los sellos, es el primer paso. Tengo entendido que para 2026, creo, o en algún 2020 número par, Ujú. va a haber un impuesto, el impuesto para Adicional. los productos que tengan 2 o más sellos va a subir, algo así. Entonces, en ese Y tipo de que si reglas, bien algunas marcas han trabajado, no tengo alguna en mente específico, pero sí recuerdo haber visto como trabajado para eliminar esos sellos o tener un producto opcional y yo quiero, con en lugar de los 3 sellos, 1 o 2, por ejemplo. nunca voy a olvidar, para los que no sepan, yo trabajé en unos mariscos de mi familia mucho tiempo, y yo trabajaba ahí en el momento que salieron los sellos. Ujú. Y nunca voy a olvidar cómo llegaron los sellos en todos los productos. Entonces la Coca-Cola era la etiqueta roja con Ujú. un sello negro gigante. Al siguiente lote de Coca-Cola, para que entendamos qué tan poderosos son, la etiqueta que toda la vida fue roja, durante décadas y Cambió a décadas, ser negro cambió a ser negra para que no se para note. que se camuflajeara y fuera un poquito menos perceptivo, Ujú. cosa que nadie hubiera tomado en cuenta, pero justamente, yo creo que nadie tomaría en cuenta, muy pocos decimos, pero yo me di cuenta porque acababa de ver lo de los sellos, etcétera, y Ujú. Fue el cambio. dije, en ese momento, que a lo mejor yo pensaba de una manera diferente, dije, wow, estos son brillantes, o sea, un detalle tan pequeño, pero que, digamos que, nada más por esto del sello, quitaron una línea de producción o una costumbre de que fueran rojos, nada más por esto, pero no es que nada más sea por eso, es porque ya no les hace ruido a muchas personas el tener que ver el contraste de rojo con negro, y aunque pensáramos, eso ni al caso, no es tan efectivo, pero Ujú. sí lo No hace la es. diferencia. Es el tipo de cosas por las que las empresas tienen a los mejores marqueteros, a los mejores técnicos en Ujú. alimentos, a los mejores en todo, porque todos trabajamos para vivir y vivir mejor. Obviamente los mejores pues van a tener acceso a este tipo de empresas y Y fíjate que yo creo que ya nos acostumbramos a los sellos porque yo sí recuerdo cuando recién aparecían. A lo mejor decía, y no voy a usar el ejemplo de la coca porque pues no es como que tome mucha Coca-Cola personalmente, pero no sé, unas frituras, unas sabritas. Sí me incomodaba ver los sellos. Me las comía igual, pero ¿qué hacía? Lo volteaba. Lo volteaba para no verlo porque me incomodaba. Y ya, y ya te, no, y te ya me imaginas acostumbré, que ya ni siquiera los veo. Nada más digo, y trae los 3. Trae 2. te imaginas realmente que tú llegas a una tienda y todos los productos, en lugar de ver de todos los colores, todas las imágenes y sabores, etcétera, vieras que absolutamente todo Tienes te está blanco, gris o negro. Y agüita. ¿Por qué? Por los colores. pues, o sea, ya no sería tan llamativo llegar y, ay, eso se me antoja. Y por ejemplo, Y hay cuestiones de que cuando traes hambre, el color rojo y amarillo y todas esas cosas, lo que tienen un impacto que sin darnos cuenta, pues nos guían se o nos supone llevan que a... el rojo, por ejemplo, las notificaciones en tu celular son rojas porque tu cerebro estuvo tanto tiempo programado a buscar en la cima de los árboles el color rojo de la fruta que Mm, necesitas, que ves el rojo y tu tu atención. especie lleva tanto tiempo que volteas y rápido llama tu atención. Por eso mismo el rojo es un color que llama mucho la atención a cosas más primitivas o más de deseo, como por ejemplo el hambre, y precisamente, por ejemplo, la Coca-Cola, etcétera. Y yo creo que por mi parte estuvo muy bien el episodio. Sí, en este episodio no traíamos nada planeado, nada más a ver lo que nos llevaba el destino. Entonces, pues creo que Me gustó. me agradó la Ya, conversación. este episodio 23, ¿verdad? 24.
24. 24 es, decimos, no, les tenemos una sorpresa para el 25. una sorpresa al menos que nada pase, nada ajeno a nuestra, Capacidad, posibilidad. a nuestra posibilidad. Esperen una sorpresa en el episodio número 25, que a quienes nos han seguido desde el primer episodio y no se han perdido ninguno hasta el final, recuerdan que dijimos que nuestra meta era 50 episodios. Partiendo de eso, A ver qué procedía, pero en el siguiente, a este, pues sería justamente la mitad de nuestra meta. Y precisamente por eso, pues quisimos hacer algo Algo distinto o algo mejor. ajá, comprometidos con esa mejoría que hemos estado mencionando desde un inicio, desde nuestras posibilidades, claro. Entonces, quién sabe cómo estará sonando mi voz en este momento. Pero si no hay más que agregar, aquí el Olas, el Omar moviéndole a la... ¿cómo se llama? Así es, muchas gracias por escucharnos una vez más. Bienvenidos a Conversaciones del adiós. Ejercicio, su podcast favorito, y que tengan un excelente día. Y nos vemos la próxima.